Santo es el que viene en el nombre de Jehová, aleluya. Poderoso es el nombre de Cristo, aleluya. Te venimos anunciando las nuevas del Evangelio, que tenemos un Cristo de poder, un Cristo de misericordia, un Cristo que rompe cadenas, un Cristo que te puede hacer libre, un Cristo que tiene el poder y la misericordia, aleluya. Señor, reprende al diablo y sus demonios, Padre de la gloria. Bendito es tu nombre, Cristo de la gloria. Te venimos a ofrecer el pan vivo, el maná del cielo, aleluya. Te voy a dar un poco de la porción para entrar en el fuego de Dios, aleluya. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido misericordia por lo que hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo, más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, aleluya. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, por ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, honra y por los siglos de los siglos. Amén. Dice la Biblia, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, y tú puedes ser el segundo, el tercero, el cuarto, aleluya, porque esa es palabra fiel y digna de ser recibida por todos, aleluya. No venimos a dártelas, te venimos a dar las nuevas del Evangelio de Cristo, aunque para el mundo eso le parezca locura, para nosotros es poder de Dios, porque Cristo murió por ti, por mí, Cristo murió por todo el mundo. Por eso dice de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él que no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, amigo. Esta es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Así a veces andamos nosotros, no creyendo en el Dios de la misericordia. Queremos a todo lo acomodado, lo queremos todo fácil. No, el reino de Dios no es fácil, amigo. Dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Esta es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta palabra la puedes recibir tú, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores. En Lucas dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Tú eres aquel que anda buscando Jesús, el Cristo de la gloria, el Cristo que es de misericordia, porque por sus misericordias no hemos sido consumidos, porque grande es su misericordia, aleluya. Aquí estamos nuevamente dándole la gloria y la honra al Creador de los cielos, al Cristo de la gloria, al Cristo que su voz clama para el mar y tiembla la tierra, aleluya. A ese Cristo te vengo anunciando, aunque muchos ahorita están encerrados en cuatro paredes porque tienen miedo de salir al mundo, hablar de las nuevas del Evangelio, porque Jesús cuando se apareció a los 12 discípulos les dijo, les dio esta gran comisión, y le predicar el Evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere y fue bautizado será salvo, mas el que no creyere será sido condenado. Nosotros mismos nos condenamos a veces, amigo, porque dice Juan 10:10, porque el ladrón vino a hurtar, robar, matar y destruir, pero el Hijo del Hombre vino a darte vida y para que la tengas en abundancia. Esta es palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Esta no es palabra de hombre, esta es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Pablo le dijo a Timoteo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, limpio de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Dice la Biblia, dijo Pablo a Timoteo, porque algunos se han desviado,
Se han apartado de la buena palabra y han traído buena palabrería. Palabrería que ahora se predica en los altares. Palabrería que hoy se tira basura en los altares, amigo. Por eso la gente no quiere la iglesia. Por tanta inmundanidad que ven los altares, luces de colores, gente empantalonada. Entonces, ¿dónde queda el versículo que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron, aquí, Él todas las hace nuevas. Ahora yo veo hoy en día que hay iglesias, altares de Satanás, porque son sinagogas de Satanás, donde se predica, pero no se predica la verdad. Se habla de ellos mismos, aleluya. De ellos mismos se habla, porque dijo Pablo a Timoteo, de los cuales se han desviado. Algunos se apartaron a la vana palabrería. ¿Y qué es vana palabrería? Mentira del diablo. Que ahora están predicando el evangelio cómodo, el evangelio light. Que no te están arrepentiendo del pecado. Que no ves que el príncipe de este mundo ha entorpecido el entendimiento de los sabios para que no le resplandezca el evangelio que es Cristo Jesús. Nosotros no tenemos nada contra nadie, sino contra el pecado, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Pero hoy en día, ahí en las iglesias se predica mentira, vana palabrería. Porque el diablo se enoja. Hasta los niños usan para que griten, aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Por eso te digo, en las iglesias se está predicando atrás de ese altar. Mentira, vanidad. Tienes que predicar lo que es la verdad. Por eso Juan dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pocos son los que predican de la verdad y la santidad. Todos estos que están emocionados, se mueven por emoción. Yo no vi que Jesús estuviera brincando, hablando tanta palabrería vana. Él hablaba palabras firmes, como Timoteo, que dijo palabras fieles y dignas de ser recibidas por todos. De Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta es palabra fiel y digna y ser recibida por todos. De Cristo Jesús vino al mundo a salvarte a ti y a mí. Así como me ha salvado a mí, te puede salvar a ti. Así como me ha librado de las garras de Satanás, a ti también te puede ser salvo, aleluya. Pero no creemos en la misericordia de Dios hasta que estamos en un hospital, en una cárcel, cuando creemos en Dios. Pero ya va a ser demasiado tarde. No dejes que la muerte te sorprenda, amigo. La muerte llega en una milésima de segundos. Pero Cristo está a la puerta. Cristo está llamando. Si oyeras hoy la voz y oyeras quién es el que te habla, ahora le abrirás y Él entraría y cenaría contigo. Ahora hay iglesias que dicen que son cristianas. No, yo no creo, porque tienen luces en el altar. Son personas ahí que ni siquiera se ponen en santidad con Dios. Dios es santo y tres veces es santo, santo, santo es Él. Que no sabes que te van a cobrar todo aquello que tú estés haciendo. Porque todos vamos a venir a juicio. Todos vamos a venir a un juicio. No a cualquiera se le pierde el altar. El altar, la iglesia se predica de Cristo. En el altar se predica del evangelio que es santo. En la iglesia se predica lo que es verdaderamente limpio. Pero ahora cualquier monigote quiere ser predicador sin meterse con Dios. Porque dijo Pablo, dice que se apartaron a vana palabrería queriendo ser doctos de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. A veces las personas hablan nada más por hablar. Su testimonio no te va a hacer salvo. El que salva se llama Jesucristo. El que salva es el Rey de Reyes y Señores de Señores. El hombre no te puede salvar. Dios anda buscando un corazón contrito y humillado. Un corazón que le crea. Un corazón que esté lleno de vanidad, de hipocresía, de maldad. No, Dios no busca eso. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él es el que se hizo hombre. Él fue el que murió por ti y por mí. Él se entregó a la cruz
Y él dijo, consumado es, la deuda está saldada, tus pecados son perdonados. Como le dijo aquel paralítico que le dijo a Jesús, es más fácil decir, tus pecados se son perdonados, o toma tu lecho y anda. No, tus pecados te son perdonados. Él perdona tus pecados. Él te viene a sanar, a buscar. Porque la Biblia dice que Él deja las 99 seguras y va por aquella que anda perdida. La Biblia no miente, pero el Espíritu le dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esto está refiriéndose que en los postreros días, en los tiempos de ahora, mucha gente está escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Que no ves que el mundo se está pervirtiendo más y más. Que tú no ves que el fin se acerca. Que no ves que Cristo viene. Que no ves que Él murió por ti y por mí. Él no murió por aquellos religiosos. Él murió por los pecadores. Él murió por las rameras, por los borrachos, por los ladrones, por los hipócritas. Pero a veces la gente piensa que murió por el religioso. No, dijo Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Esto es poder de Dios, amigo. Y no hay que hacer vana la cruz de Cristo. Ahora se quieren subir al altar y sentirse que ellos son los dueños del poder, que ellos son los dueños del Evangelio. No, te has equivocado. El dueño del poder del Evangelio es Jesucristo. Él es el Evangelio. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso a veces no alcanzamos la santidad, porque queremos estar ahí tras un púlpito hablando vana palabrería, cuando no estás hablando lo que es la palabra de verdad, la palabra que dejó escrita Jesús. Y en los postreros tiempos habrá personas que escuchen a espíritus engañadores, dice la Biblia. Y también en las iglesias hay estas personas, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas hablando lo que no deberían. Así hay personas, andan entremetiéndose en los asuntos, no están predicando la verdad, lo que es el Evangelio de Cristo, la cruz de Cristo. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Pero a veces no lo queremos hacer, porque nos da miedo salir al campo de batalla, salir al terreno de Satanás. Queremos estar encerrados en la iglesia. Dice la Biblia, mi pueblo fue muerto por falta de entendimiento, por falta de conocimiento. Tenemos que salir a anunciar las nuevas nuevas. A todos nos dio la gran comisión, no nomás a algunos, a todos. Pero ahora queremos estar cómodos en la iglesia. Dice la Biblia, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Aquí hay mucha gente enferma. Están llenas de pecado, de adulterio. Están llenos sus ojos de hipocresía, de fornicación, de cosas mundanas. Porque no hay nadie que les anuncie el Evangelio. No hay nadie que les anuncie la verdad.
porque tienen miedo a salir acá afuera, pero cuando andaban en el mundo no tenían miedo y andaban 2, 3, 4 de la mañana borrachos. Pero ahora que son cristianos, tienen miedo de salir a predicar, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, no, sino nos dio de amor, de poder y dominio propio. Pero ahora te voy a decir que hay muchos evangélicos que idolatran al pastor. Ahí andan limpiando hasta el sudor. Eso es idolatría. No. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ir por añadidura. No quieras agradar al hombre. No. El que agrada al hombre, dice, maldito el varón que confía en otro hombre. Tenemos que confiar en Cristo, en Jesucristo solamente. No hay que confiar en el hombre, porque el hombre te va a quedar mal. El hombre te va a hacer infiel. Cristo no es infiel. Él es fiel y permanece fiel. Porque dice la Biblia que mientras tanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero por eso apareció Cristo de la gloria, para venir a darte las nuevas del que viene con poder y gloria. Y toda rodilla se doblará ante Él, y toda lengua confesará. Todos creen en Dios. También el brujo cree en Dios. Cuando va a hacer un hechizo, él cree en Dios. Sí, dijo Santiago, crees en Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aleluya. Dice la Biblia, diles, por tanto así, ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. La palabra que Jehová habla se va a cumplir. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esta es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo dio la vida por ti. Cristo dio la vida por todo el mundo. Por eso dice en Juan 3:16 que todos lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Nosotros solamente somos portadores de la palabra. El Cristo de la gloria, el Espíritu Santo, es el que convence al mundo de pecado. Nosotros solamente denunciamos las nuevas del Evangelio de Jesús, de Cristo. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Pero a veces no queremos ser quebrantados. No queremos ser quebrantados. Queremos seguir. Nos volvemos a Dios. Aceptamos a Cristo. Pero todos usamos pantalón. Todos usamos aretes. Todos usamos cadenas. Todos usamos maquillaje. No has nacido de nuevo. Porque el que acepta a Cristo y nace del agua, y acepta al Señor como su único Salvador, el Espíritu lo va a convencer de pecado y va a dejarlo del mundo. Pero ahora la iglesia me está metiendo el mundo a la iglesia. Y no se trata de eso. Se necesita sacarla el mundo de la iglesia. Aunque nosotros somos la iglesia, el templo moral del Espíritu Santo. La iglesia son 4 paredes donde nos podemos congregar para glorificar el nombre de Cristo. Pero nosotros somos la iglesia, el templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu no puede morar en un templo donde haya suciedad, donde haya pecado, donde haya maldad. La Biblia dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarla en tanto está cercano. Deje limpio su camino y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y si tus pecados fueran como el carmesí, rojos, él te los pondrá como lana blanca, aleluya.
Alabado es el nombre de Cristo. Cristo tiene poder. Cristo es el que te da la vida eterna. Por eso dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se ha perdido. Yo también andaba perdido en aquel tiempo. Yo no conocía a Cristo. Yo no tenía a Dios en mi corazón. Pero cuando el Cristo llega, Él transforma. Él hace nueva criatura a las gentes. Él te cambia. Pero el hombre amó más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque no quiere que sus pecados salgan a la luz. Yo no soy quien para mandarte que prediques el evangelio en las calles, a los necesitados, a las cárceles, a los hospitales. No, lo manda el que está aquí en la palabra de Dios. El Cristo de misericordia es el que manda. Ir y predicar el evangelio a toda criatura por todo el mundo. Y todo aquel que creyera y fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyera será sido condenado. Ahora, el mundo está gobernado por demonios, por potestades, por jueces de maldad, por el mismo infierno, aleluya. Porque todos queremos andar en lo mismo de antes. No ha nacido de nuevo usted cuando hubo un hombre doctor la ley que le salió al encuentro a la noche de Jesús. Este hombre se llamaba Nicodemo y le dijo: Señor, sabemos que has venido de Dios, por lo que tú haces solamente viene de Dios. Nicodemo estaba reconociendo que era el Cristo de misericordia, pero Jesús le dijo: hay que nacer de nuevo. Pero Nicodemo le dijo: ¿cómo entraremos ya viejos al vientre de nuestra madre? Jesús le dijo: ¿eres tú acaso rey de Israel? ¿Maestro de Israel? Hay personas que no entienden lo que es nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Y el que no naciera de nuevo no heredará el reino de los cielos, te lo digo. Al cielo no va a entrar carne ni sangre. Por eso dice la Biblia: buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. No buscamos primeramente lo del mundo. Hay que buscar el reino de Dios. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre allá y le esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Alabado sea el nombre de Cristo. Cristo no se equivoca. La palabra de Dios es fiel y digna de ser recibida por todos. Esta palabra tiene poder. Solamente hay que creerle en el que la escribió. Porque la Biblia dice que hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su camino, su final es camino y final de muerte. Todos pensamos que ganamos bien. Digo Juan el Bautista, y lo digo yo, le dice la palabra: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está la clave, amigo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se quita el pecado del mundo. Él quita el pecado. Por eso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito, para que todo aquel que lee que no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El hombre te va a quedar mal. El hombre no te puede limpiar de pecados. Los ídolos no te pueden limpiar de tu pecado. Solamente Cristo. Él puede cambiar tu vida. Él puede hacerte nueva criatura. Por eso el apóstol Pablo dijo:
De modo que si alguno está en Cristo, no que puro es. Las cosas viejas pasaron aquí, Él todas las hace nuevas. Esto es un aviso para aquel que tiene su congregación. No le preste el micrófono a cualquiera. El lugar que se predique es santo y 3 veces santo. Hay que sacar el mundo de la iglesia. Hay que sacar la hipocresía de la iglesia. Hay que sacar la inmoralidad de la iglesia. Porque no vamos a entrar con pecado al cielo, aleluya. Cristo murió por ti y por mí. Y Él no vino a condenar a nadie. Él vino a salvar y a rescatar de las garras de Satanás. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Nosotros andamos perdidos. El mundo con los santos nada que ver. Porque Dios es santo. El Cristo en misericordia es santo. Nada que ver con el mundo. La Biblia nos indica cuando Juan andaba bautizando en el desierto, dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Reconoció al Cordero de Dios Juan, como aquellos cuando iban a ser crucificados, los 2 malhechores, uno a la izquierda y otro a la derecha, que uno estaba tentando a Jesús, pero el otro le reprendió, le dijo, que si no temía a Dios, estando en la misma condición. Entonces el malhechor reconoció que Él era el Cristo de la gloria. Nicodemo reconoció que Él era el Cristo de misericordia. Nabucodonosor reconoció que Él era el Cristo de la gloria. Pero nosotros no queremos reconocer que hay un Cristo que salva y perdona pecados. De cierto, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Cuando Tomás le pregunta a Jesús, muéstranos el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por Cristo. Muchos dicen que María sí. María no es intercesora. María fue la madre de Dios. Pero cuando el Hijo de Dios estaba colgado en el madero, miró al discípulo que hablaba mucho de su madre. Dijo, he aquí, tu madre ahí está. Entonces en ese momento Jesús fue lanzado en misericordia. Sí fue la madre de él, pero dejó de serlo, porque María después tuvo más hijos. Y sabemos que Jesús fue engendrado por el poder del Espíritu Santo en aquel vientre, aleluya. Pero no nos queremos salir del camino. Dice el impío, dice la Biblia, el impío huye sin que nadie lo persigue, pero el justo permanece como un león. Esta es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Tú puedes recibir la palabra, el Espíritu que convence al mundo de pecado. En Apocalipsis 20:15 dice, y todo aquel que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay un lago de fuego que arde con azufre y lumbre. No queremos ir allá. Nosotros queremos ir al reino de los cielos. No queremos ir donde fue el rico. Entonces no existe un infierno y existe un cielo, un paraíso. Porque a veces el diablo no te muestra el paraíso. Él fue arrojado del tercer cielo. El que muestra las cosas del pecado. Pero Cristo vino a romper cadenas. Cristo quiere salvar tu vida. Cristo quiere darte nueva vida. Dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Y Él dice en la Biblia, y el que está muerto, y el que cree en mí, y el que está en mí, resucitará. Alabado sea Dios. Santo es el nombre del Cordero. Él es el pan que descendió del cielo. Él es el maná vivo. Él es el agua. Él es la vida eterna. No hay quien salve, amigo. El que salve es Jesucristo.
pero tienes que aceptarlo como tu único Señor y Salvador, como único Rey de tu vida. Y esto va a ser en proceso por proceso, no es de un día para otro. También tenemos que poner nuestra parte, amigo, pero vamos a volver. Hay que sacar el mundo de la iglesia. Ahora los altares ya parecen discotecas. Ahora los altares ya parecen templos católicos, aleluya. No, el altar de Dios es santo. Le dijo Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú pisas es santo. Esto es la santidad de Dios, y sin santidad nadie más ve al Señor. Hay que cambiar nuestra forma de ser, hay que cambiar nuestra vida. Si creemos en un Cristo de la gloria, un Cristo de poder, tenemos que cambiar. Cristo murió por ti y por mí. Él ama al pecador, pero que aborrece el pecado. Él aborrece lo que hacemos a veces. Él aborrece el pecado. Lo que hacemos, a Dios no le gusta el pecado. Él repudia el pecado. Al diablo le gusta ensuciarse. Al diablo le gusta meterte pecado por los ojos, por los oídos y por la boca. Pero por eso apareció Cristo, para romper todas esas obras de Satanás, para hacerte libre, para hacerte nueva criatura. Por eso Pablo dijo a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Mira la palabra de Dios lo que dice. Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová, aunque al diablo no le guste, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que dice la Biblia. Oye Israel, nuestro Dios Jehová, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y aún andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es palabra digna y ser recibida por todos. Esta palabra es fiel, poderosa. Esta palabra te conforta. Esta palabra te cambia. Esta palabra te hace libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No hay quien te haga libre. Cristo te hace nueva criatura. Cristo te puede perdonar multitud de pecados. Por eso Él vino a buscar y salvar lo que se ha perdido. Él te anda buscando a ti, amigo. Él quiere perdonar tus pecados. Él perdona todo pecado. Él perdona al borracho, al marihuano, al sicario, a la prostituta, aún aquel adúltero, aún aquel matón. Él perdona. Nadie te puede perdonar más que Él, porque Él es un Dios de misericordia, un Dios que tiene poder. Así es que saquemos el mundo de la iglesia. Dijo el profeta Micaías, lo que Jehová me dijera os hablaré. Yo no vengo a hablarte de mi vida, yo vengo a hablarte de aquel que cambia vidas y transforma familias, aquel que te puede limpiar de pecado, aquel que te hace nueva criatura, porque de Jehová la tierra es su plenitud y todo lo que habita en ella, todo lo que habita en ella es de Jehová. De la tierra en su plenitud. De Jehová la tierra en su plenitud.
Por eso cuando tenemos el fuego de Dios, la Biblia dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. El fuego tiene que arder, hay que hablar de la verdad, porque la verdad es la que cambia, la verdad es la que transforma. Si tú estás hablando un evangelio light, te equivocas, tienes que hablar la verdad, porque esta verdad es la que transforma al mundo, es la verdad que transforma al mundo de pecado, la que cambia la humanidad. Porque ella habla de Jesús, desde Génesis hasta el Apocalipsis, hablan de Él. Toda la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que derramula el mundo de pecado. Pero estamos nosotros aquí, nuestras fuerzas, porque esto no es por gloria, para que nadie se gloríe. Esta es la gloria de Dios, y si Dios los usa, es porque Dios tiene misericordia. Y si Dios no los usa, la gloria es de Él, y sigue siendo de Él la gloria, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria, el poder y la majestad, al único sabio, al único poderoso, a Cristo de la gloria, al Cristo que dijo, Lázaro, ven, Lázaro, ven, a ti te estoy amando, Lázaro. Despiértate tú que duermes entre los muertos y te nombrará Cristo. Los muertos ya la saben, porque su memoria está al olvido. Cuando hay vida esperanza, no dejes que la muerte te sorprenda y te lleve a un hospital, de una cárcel. Ahora que hay esperanza y vida, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Santo es el que viene en el nombre de Jehová. Te amamos, Dios. Gracias, Cristo de la gloria. Gracias, poderoso Cordero de Dios. Tú eres la gloria, tú eres el poder. Que esta palabra caiga en buena tierra al 100%. Te damos la gloria. Gracias, Cristo en misericordia. Gracias, poderoso Rey. Bendice este pueblo. Rompe cadenas, liberta al cautivo. Saca a los presos de la cárcel. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Que Dios te bendiga. Síguenos en el canal.